Muy buenas tardes, amados hermanos, amigos e invitados. Damos gracias a Dios que Él nos permite un día más de congregarnos por medio de esta forma virtual. Oremos. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias, Señor, por todo lo que tú nos das, Señor, por tu amor, por tu misericordia que tú nos muestras cada día de nuevo. Te pedimos perdón por nuestros pecados y te damos gracias por tu santa palabra. Te damos también gracias
por cada aquellas personas que hoy por primera vez o por segunda vez ven ese mensaje de tu palabra, Señor. Te pido, Padre Santo, que tú me asistas por medio de tu Santo Espíritu para apacentar a tu grey. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amados hermanos, quisiera recordarles que por medio de nuestras plataformas virtuales, ustedes pueden participar en muchas actividades de nuestra Iglesia Bautista El Dorado. Los lunes, reunión de varones. Los martes, los diferentes casa cultos. Los miércoles, a las 7 de la noche, la reunión de oración. Los jueves, el ministerio de matrimonio. Y los días viernes, a las 7 de la noche, los días sábado a las 10 de la mañana, y los domingos a las 10 de la mañana y así a las 5 de la tarde, ustedes tienen 4 cultos congregacionales para escoger según su tiempo. Sean todos bienvenidos. Hermanos míos, el 8 de marzo celebramos por última vez un culto presencial. Y ustedes todos saben, igual que yo, por el coronavirus, tuvimos que cerrar los templos, las casas de oración, los edificios, pero nunca se cerraron los templos del Espíritu Santo, que es nuestro corazón, que somos nosotros cada uno. Y es tiempo que volvemos a la normalidad. Por tal motivo, hermanos míos, vamos a continuar a partir de esta prédica la enseñanza sobre el libro de Hechos. Como hay tanto tiempo, prácticamente 3 meses, necesito tal vez hacer como introducción un repaso para que comprendamos el contexto de los versículos 17 al 26 del capítulo 21 del libro de Hechos. Y en esos versículos 17 al 26 del capítulo 21 de Hechos, vemos el recibimiento gozoso de Pablo por los hermanos de la iglesia de Jerusalén en la celebración de la fiesta de Pentecostés. La reunión de Pablo y sus compañeros de viaje con Jacobo, que era el principal de la iglesia de Jerusalén, y los ancianos. Jacobo era el hermano de nuestro Señor Jesucristo. El testimonio de Pablo de las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Jacobo y los ancianos glorificaron a Dios por el crecimiento del reino de Dios. Millares de judíos también han creído y todos son celosos de la ley de Moisés. Los ancianos avisan a Pablo sobre la falsa información dada a ellos que él, Pablo, enseña a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Obviamente una información que carece de toda verdad, como hemos estudiado en los 20 capítulos anteriores, no en todos, obviamente. Los primeros capítulos hablan más sobre Pedro, primeramente, pero luego, cuando apareció Pablo en sus 3 viajes misioneros
hemos hablado claramente de la posición de Pablo, de su prédica del Evangelio de la Salvación. Pero también vemos, como dentro del contexto, como la multitud se reunirá al escuchar que Pablo ha venido de regreso a Jerusalén. Los ancianos y Jacobo le proponen el siguiente consejo: que tome a los 4 hombres entre los compañeros de viaje que tienen obligación de cumplir votos como símbolo de su devoción total a Dios. Esos son los votos nazareos. Y yo quisiera pedirles, hermanos míos, que me acompañen al libro de Números. Vamos a Números. Forma parte del Pentateuco, de los 5 libros de Moisés. Números, capítulo 6, y primeramente vemos los versículos 2 al 5. Números, capítulo 6, versículos 2 al 5. Habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato, no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. Ahora vamos a ver el versículo 9 del mismo capítulo 6 de Números. Versículo 9. Si alguno muriere súbitamente junto a él, su cabeza consagrada será contaminada. Por tanto, el día de su purificación raerá su cabeza, al 7º día lo raerá. Y precisamente ahí está el ritual de la purificación descrito. Y también ahora vamos a leer los versículos 13 al 21 del capítulo 6 de Número. Versículos 13 al 21. Esta pues, la ley de Nazareo, el día que se cumpliere el tiempo de su nazareato, vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión y ofrecerá su ofrenda a Jehová, un cordero de 1 año sin tacha en holocausto, y una cordera de 1 año sin defecto en expiación, y un carnero sin defecto por ofrenda de paz. Además, un canastillo de tortas sin levadura, de flor de harina amasados con aceite, y hojaldres sin levaduras, untadas con aceite, y su ofrenda y sus libaciones. Y el sacerdote lo ofrecerá delante de Jehová, y hará su expiación y su holocausto. Y ofrecerá el carnero en ofrenda de paz a Jehová con el canastillo de los panes sin levadura. Ofrecerá asimismo el sacerdote su ofrenda y sus libaciones. Entonces el nazareo raerá a la puerta del tabernáculo de reunión su cabeza consagrada, y tomará los cabellos de su cabeza consagrada y los pondrá sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz. Después tomará el sacerdote la espadilla cocida del carnero, una torta sin levadura del canastillo, y una hojaldre sin levadura,
y las pondrá sobre las manos del nazareo, después que fuere raída su cabeza consagrada. Y el sacerdote mecerá aquello como ofrenda mecida delante de Jehová, lo cual será cosa santa del sacerdote, además del pecho mecido y de la espaldilla separada. Después el nazareo podrá beber vino. Esta es la ley del nazareo, que hiciere voto de su ofrenda a Jehová por su nazareato, además de lo que sus recursos le permitieran. Según el voto que hiciere, así hará conforme a la ley de su nazareato. Ahí vemos la referencia, lo que están recomendando a esos 4 hombres los compañeros de viaje de Pablo, como símbolo de su devoción total a Dios. Y además que se purifique él, Pablo, con ellos, al mismo tiempo con ellos, como su patrocinador, y por haber estado mucho tiempo en tierras gentiles. Los israelitas pensaron que estar en tierras gentiles contamina al cuerpo. Además, le recomendaron que pague sus gastos de los 4 hombres y que se rasuren sus cabezas. Así todos comprenderán, los israelitas, obviamente, que supuestamente informaron de esas cosas sobre Pablo, que no hay nada de cierto en la información sobre Pablo. Será un testimonio de la vida ordenada de Pablo, guardando la ley. Y referente a los gentiles, tenemos que recordar que el mismo Santiago y los ancianos se han expresado determinantemente en el concilio de Jerusalén al finalizar Pablo su primer viaje misionero. Lo podemos leer en Hechos 15. No lo vamos a hacer por falta de tiempo. Y que no guarden nada de esto, se refieren a la ley ceremonial, y que solamente se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, para no molestar en cierta manera o ofender a los israelitas que estaban viviendo según la ley mosaica. Pablo no se opone a la recomendación de los ancianos y toma consigo a aquellos hombres, y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar a los judíos el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Amados, comencemos entonces con el pasaje del mensaje de hoy en Hechos 21, los versículos 27 al 30. Y el mensaje de hoy está titulado: Pablo es acusado falsamente de profanar el templo. Leemos al versículo 27. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Fíjense, hermanos, 7 días era precisamente la duración de purificación. Pablo tenía que ir al templo los días 3 y 7. Entonces el incidente que vamos a ver hoy obviamente tuvo lugar en el día 7,
casi terminando el proceso de la purificación. Y vemos aquí que unos judíos de Asia, posiblemente esos judíos de Asia eran de Éfeso, porque ellos reconocieron a Trófimo como un gentil. Trófimo era un compañero de ese viaje, de regreso del tercer viaje de Pablo, y vemos directamente al versículo 29, porque antes habían visto con él en la ciudad de Trófimo de Éfeso. ¿Ve? Los israelitas lo han visto con Trófimo y hacen la referencia directamente que Trófimo era de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Bueno, eso vamos a ver más adelante. Pero ven, aquí vemos que muy posiblemente esos judíos de Asia, del versículo 27, eran de Éfeso o cerca, porque conocieron a ese Trófimo. Entonces, también sabían que era un gentil. Y ahora Pablo lo llevó hacia el templo, al área del templo, ¿verdad? Pero vamos a ver más adelante qué pasó ahí. Pero que sí fue que se formó un gran alboroto de toda la multitud, porque donde fue Pablo, donde apareció Pablo, donde predicaba Pablo, ocurrieron dos cosas. Se reunieron grandes multitudes para verlo y siempre se formaba un alboroto. Había discordia donde estaba Pablo. Entonces, vamos por favor, vea la terminación del versículo 27, y le echaron mano, lo agredieron, lo entraron a golpes, lo querían pegar, lo querían matar, lo querían linchar, por sus creencias, por sus ideas falsas, por sus acusaciones falsas, que aquí vemos entonces en el versículo 28. Dando voces, ellos estaban gritando: varones israelitas, ayudad. Pidieron apoyo, pidieron ayuda a los israelitas de Jerusalén en el templo, aquellos de Asia. Ellos formaron el problema, pero pidieron entonces apoyo, socorro de los israelitas de Jerusalén. Entonces sigue la acusación, o comienza la acusación. Este es el hombre que por toda parte se enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Bueno, ellos presentaron entonces 3 cargos contra Pablo. Primer cargo: abandonar sus costumbres. Eso era cuando dice contra el pueblo, los costumbres del pueblo. Segundo, oponerse a la ley de Moisés. Nunca Pablo se opuso a la ley de Moisés. Y también, este lugar, eso, blasfemar o contaminar el templo. Ese lugar se refiere al templo, ¿verdad? Porque, y ahora sigue, además de esto, ha metido a griegos, eso, gentiles, en el templo y ha profanado este santo hogar. Primeramente tenemos que recordar por qué una multitud tan grande en el templo, por qué tanto israelitas y de diferentes partes. Porque tenemos que recordar que en un principio el Pentecostés, y precisamente eran los días de la fiesta de Pentecostés, y Pablo estaba apurado de llegar a Jerusalén para celebrar la fiesta de Pentecostés,
y miran la diosidencia que algunas iglesias celebran este domingo, la fiesta de Pentecostés. Pero tenemos que recordar que en el tiempo de Pablo y anterior de él, el Pentecostés era una celebración de las primicias de la cosecha. Y en el tiempo de Pablo se había convertido en una celebración de cómo Moisés recibió la ley allá en el monte de Sinaí. Entonces, sobre todo la última acusación de profanar el santo lugar, y fíjense, había un atrio de los gentiles que estaba reservado para los gentiles, pero de ahí en adelante el área del templo era únicamente para los israelitas. Y ahí es un peligro la acusación esa de blasfemar o contaminar el templo. Fue una acusación similar que se hizo contra Jesús, contra el Señor Jesucristo. Y lo podemos ver en el Evangelio según Marcos, en el capítulo 14, Marcos 14. Ay, qué bien me siento que tengo la Biblia en mano y podemos buscar y sobarla y leer la palabra de Dios escrita. Marcos 14, 57 al 58. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo, contra Jesús cuando estaba antes del concilio: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Obviamente ellos estaban ciegos, no entendieron a qué se refería nuestro Señor Jesucristo, que Él se refirió a su propio cuerpo como templo y no al templo de Salomón. Y obviamente lo acusaron de blasfemia. Al igual, también acusaron a Esteban, al primer mártir cristiano, de blasfemar. Y también lo vemos ahora en el libro de Hechos, en el capítulo 6, podemos verlo. Hechos capítulo 6, versículo 13. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Ustedes ven a Jesucristo, a Esteban y ahora a Pablo. Esos israelitas en su tiempo acusaron del mismo problema de blasfemar, de contaminar al templo. Todos los cargos eran, por supuesto, falsos. Los judíos tenían, pero sin embargo, de parte del Imperio Romano, permiso para matar a cualquier persona que profane con su presencia en el área fuera del atrio de los gentiles. Ahora, obviamente, Pablo no iba a meter como judío a un amigo suyo, ni a un griego, ni obviamente con nombre propio a Trófimo, en peligro de muerte, porque los judíos lo podrían ejecutar. Vamos al versículo 29, mis amados. Ya lo hemos leído, pero para repasarlo: porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, el griego, ¿verdad?, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Eso no solamente en el atrio de los gentiles, sino al área reservado para los judíos. Obviamente no era así. Versículo 30. Así que toda la ciudad se conmovió
y se acolpó el pueblo. Y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Fíjense, una conmoción, eso era un revolú muy grande. Toda la ciudad estaba de pie y vieron el asunto y se corrieron al templo para ver qué estaba pasando, ¿verdad? Entonces ellos se apoderaron a Pablo de su comitiva, con sus amigos de viaje, con sus compañeros. Lo arrastraron fuera del templo y eso tenía una razón muy importante que vamos a ver enseguida, porque tan pronto que lo arrastraron fuera del templo, inmediatamente cerraron las puertas. El cierre de las puertas del templo era una medida de seguridad, ya que la muerte de Pablo en el recinto del templo lo contaminaría. Y vemos una referencia en la Segunda de Reyes, Segunda de Reyes, en el capítulo 11, en el versículo 15. Segunda de Reyes, capítulo 11, versículo 15. Mas el sacerdote Joiada mandó a los jefes de centenas que gobernaban el ejército y les dijo: sacadla fuera del recinto del templo, y al que la siguiere, matadlo a espada, porque el sacerdote dijo que no la matasen en el templo de Jehová. No pueden. Un asesinato, una muerte dentro del templo lo contaminaría, obviamente. Entonces, pero sin embargo, también vemos en el versículo 30 de Hechos que los guardias del templo no hicieron ningún esfuerzo de rescatar a Pablo. Amados, ¿cuál es la enseñanza del mensaje de hoy, de ese pasaje bíblico? En el pasaje bíblico de hoy vemos a Pablo a punto de ser linchado por las turbas en un tumulto popular, pero sin justificación. Ese tumulto no tenía ninguna justificación. Fue echado fuera del templo a la fuerza. Los levitas, que eran los guardias del templo, los levitas estaban encargados del servicio del templo, cierran las puertas para que no pueda entrar ningún gentil, sacado una vez al supuesto profanador Pablo. Hermanos, como a Pablo han acusado falsamente de delitos graves, así también a veces somos nosotros, cristianos, hijos e hijas de Dios, acusados del mundo falsamente, malentendido, malinterpretado. Y vamos ahora. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias por tu santa palabra, Señor. Gracias por esa enseñanza que tú nos has mostrado hoy, que aún una persona como el apóstol Pablo, entregado enteramente su vida a ti, Señor, predicando únicamente tu palabra, tu evangelio de salvación, enfrentando cualquier ataques, encarcelamiento, golpes, varillazos. Él siguió. Él nunca quitó la mirada de ti, mi Señor. Y también, Padre Santo, te ruego que tú también nos das ese denuedo de poder una actitud similar al apóstol Pablo. Permítanos enfrentar cualquier acusación, cualquier persona que nos enseña
falsamente de lo que estamos haciendo. Porque nosotros sí somos templo del Espíritu Santo y nadie puede profanar ese templo, con excepción que nosotros podemos ofender al Espíritu Santo cuando caemos en pecado. Padre Santo, te pido en este momento, especialmente por Panamá, por ser un país libre, donde no tenemos persecución, donde nadie nos amenaza todavía cuando predicamos tu palabra. Señor, te pedimos por el presidente, por la ministra de Salud, las demás autoridades que tienen que ver con el manejo del país en esa situación del coronavirus. Dale sabiduría, permítales participar, Señor, en tus conocimientos, Señor, para que puedan gobernar correctamente por el bien de todos los panameños. Y antes de orar para finalizar, quisiera hablarte a ti, amado oyente. Si todavía no tienes Cristo en tu corazón, toma la decisión. Arrepiéntate. Abre tu corazón al Señor Jesucristo. Invítalo que entra a tu vida, porque tú no tienes gozo. Tú no conoces lo que hace el Señor Jesucristo en tu vida, que hace Dios en tu vida. Hágalo ahora. Hágalo hoy, porque no sabemos que hay un mañana. Si tienes la oportunidad en el día de mañana, haga una oración conmigo, con un corazón muy sincero. A Dios nadie puede engañar, pero Dios te puede salvar y te puede garantizar que vas a pasar la vida eterna después que has ido de ese mundo en su presencia. Oremos, amado, te invito. Padre Santo, vengo ante de ti y reconozco que soy pecador. Yo reconozco que no me puedo salvar a mí mismo. Yo me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. Yo quisiera abrir mi corazón porque yo sé que tú derramaste en la cruz tu sangre como precio por mis pecados. Pero también reconozco y lo confieso que tú resucitaste al tercer día y estás sentado a la diestra del Padre. Ven, Señor Jesús, yo te acepto como mi Salvador personal y Señor. Entra a mi corazón. Quiero ser tu hijo o tu hija. Quiero seguirte. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aún si una sola persona en este momento ha recibido al Señor Jesucristo, allá en el cielo hay fiesta. Oremos para despedirnos, Padre Santo, Padre bueno. En este momento te oro por todas aquellas personas que están trabajando en esa crisis del coronavirus. Me refiero a todo el personal médico, de enfermería, de auxiliares, de técnicos y laboratoristas, el personal de aseo, el personal administrativo, Señor. Te pido por todos aquellos que trabajan en los supermercados, en las farmacias, todos los días atendiendo al público. Te pido por los que prestan servicio como conductores del metro, del metrobús, de los taxis,
de cualquier medio de transporte de personas, pero también aquellos que son conductores y recolectores de basura, porque mantener la ciudad limpia también está salud al pueblo. Y también aquellos camioneros que traen diariamente alimento de las diferentes provincias a la ciudad capital y a otras ciudades. Señor, protégelos siempre, tenlos y manténlos bajo tu ala de protección. Gracias por su servicio, gracias por ese amor al prójimo que ellos muestran todos los días. Y no quisiera dejar afuera a los miles de policías que prestan diariamente servicio para protegernos a nosotros de forma individual, como al país, como es, por ejemplo, las unidades del Senafront allá en la provincia lejana de Darién. Gracias, mi Dios, gracias por esas misericordias diarias, Señor. Y, Señor, entrego la semana que comienza hoy a ti, Señor. Tú estás sentado en el trono de nuestra vida, tú gobiernas a nuestra vida. Te pido que tú nunca faltes a nuestros hogares y tampoco que falte tu divina provisión. Guarde a Panamá en este momento, cuando mañana va a abrir la reactivación del tal llamado bloque 2. Permita que los panameños sean obedientes a las indicaciones y las directrices de parte de las autoridades, porque tú nos mandas de ser sometidos a las autoridades. Y eso yo sé que a muchos compatriotas les cuesta. Gracias, mi Dios, por ese hermoso tiempo. Gracias por esa comunión contigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios sigue bendiciendo.